¿Has tenido que suspender un entrenamiento porque sientes que te fallan las fuerzas? Padeces de fatiga muscular. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Steven Cano y les doy la bienvenida a Spa Cuerpo Activo. ¿Qué causa la fatiga muscular? Esta molesta sensación de fatiga se puede deber a diversos factores: niveles de calcio insuficiente, una acumulación de ácido láctico, deficiencia de glucógeno o simplemente la falta de hidratación. Hay ciertas prácticas que fomentan esta situación de cansancio extremo, por ejemplo, la falta de descanso o periodo de recuperación, una alimentación incorrecta, monotonía y estancamiento en los entrenamientos, o el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas suelen ser las principales causas. ¿Cómo se puede evitar la fatiga muscular? A su vez, hay ciertos hábitos realmente eficaces a la hora de evitar la aparición de la fatiga muscular. Algunos consejos útiles para que el cansancio no te frene y logres el máximo de tus entrenamientos son: intensidad progresiva. Como bien sabemos, para moldear tu cuerpo es más importante la técnica que la carga. Debes levantar siempre un peso acorde con tus capacidades, e igualmente importante es que no subas bruscamente la intensidad de un entrenamiento para otro. Las cargas de trabajo se aumentan de manera progresiva. Entrenamientos intensos pero cortos. Para conseguir resultados, los entrenamientos tienen que ser intensos, pero no cometas el error de alargarlos en exceso. Recuerda que las hormonas que contribuyen a aumentar la masa muscular solo serán liberadas durante los primeros 60 minutos del entrenamiento. Después el cuerpo empieza a generar altos niveles de cortisol, lo que eleva la cantidad de glucosa en sangre, impidiéndonos progresar físicamente. Varía de entrenamiento. Otra clave a la hora de evitar la fatiga muscular es variar a lo largo de la semana el tipo de entrenamiento. La monotonía y estancamiento es perjudicial tanto para el cuerpo como para la mente. Lo ideal es que a lo largo de la semana alternes entrenamientos de fuerza con sesiones de cardio y actividades físicas de menor intensidad. Cuidado con los sobreentrenamientos. La regla de oro para que nuestros músculos no desfallezcan es incluir en la rutina jornadas de descanso para que nuestro cuerpo se pueda recuperar correctamente. Cuando nuestro cuerpo no descansa lo necesario, el ácido láctico que generamos durante la práctica de ejercicio no puede ser reutilizado o retirado. Esto provoca que inhiba enzimas anaeróbicas, lo que causa sensación de fatiga e impide continuar con el entrenamiento. Atención con las horas de sueño. La falta de descanso está directamente relacionado con la fatiga muscular, pues los músculos y su ácido láctico se recuperan durante las horas de sueño. No se recomienda dormir menos de 6 horas. Asimismo, tampoco es aconsejable dormir más de 8 horas, pues el sueño perdido no se recupera, mis amigos. Calentar y estirar. Calentar antes de cada entrenamiento y estirar correctamente la musculatura ejercitada al acabar es esencial para evitar que nuestras fuerzas desfallezcan. En el calentamiento se prepara el organismo para el esfuerzo que se va a realizar y mediante el estiramiento se favorece la capacidad de los músculos de recuperar la posición inicial del ejercicio. Ambas prácticas no solo retrasan la aparición de la fatiga, sino que también evitan otras lesiones como contracciones o roturas. Hidrátate. La hidratación es fundamental para combatir el cansancio. Lo ideal es que bebas agua o bebidas isotónicas antes, durante y después del ejercicio, en pequeñas dosis, es decir, a sorbos. No es conveniente esperar a tener sed, pues esta sensación es un síntoma de deshidratación. El cuerpo no dispondrá de líquido que le ayude a regular la temperatura corporal y se verá obligado a destinar una cantidad extra de energía para tal fin, lo que se traduce en un esfuerzo excesivo que se convierte en fatiga muscular. Una alimentación adecuada y coherente.
La alimentación también suele estar detrás de esta peculiar sensación de agotamiento. De esta manera, no basta con llevar una dieta equilibrada, donde los azúcares y harinas refinadas no tengan cabida, sino que también debe estar adaptada al gasto calórico. No se puede combinar una dieta hipocalórica baja en hidratos y carbono con duros entrenamientos de cardio o fuerza, pues la fatiga aparecerá en cualquier momento. Por último, masajes y hielo. Cuando la sensación de fatiga ya ha aparecido, el objetivo no es prevenir, sino combatir el agotamiento. Los masajes y el hielo son la mejor opción y es aconsejable que los masajes antes y después del entrenamiento, cuando los notes cargados. Si la situación no mejora, se recomienda visitar a un fisioterapeuta.